Hermanos, bien. ¿Cómo están hoy? ¿Sí? No, así estoy bien. Ok. Vamos a orar para empezar en el tiempo de la palabra. Padre Santo, te damos gracias, Señor, que eres bueno, Padre. Gracias por la libertad que tenemos de reunirnos, Señor. Y, Señor, venimos con expectativa. Venimos, Señor, sabiendo que tú eres un Dios vivo, un Dios que nos ama, un Dios que mandó a su Hijo para morir en nuestro lugar. Y Dios, sabemos que tú estás aquí, Señor, que tú eres bueno, porque venimos en el nombre de tu Hijo, Señor, no confiando en nosotros, pero en los méritos de Cristo Jesús. Y Señor, pido que este tiempo sea de ánimo, que seas tú hablando, tú enseñándonos, que nos animes, nos fortalezcas. Padre, que seas glorificado en todo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Acompáñenme a Lucas capítulo 5. El título de este mensaje es La pesca milagrosa y siguiendo a Jesús. No me decidí por un título, tiene dos. La pesca milagrosa y siguiendo a Jesús. Vamos a leer la palabra. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. En esta historia nos cuenta que estaba el Señor Jesús en el lago de Genezaret, que se refiere a Galilea, el lago de Galilea. Y estaba ahí para enseñar y la gente se agolpaba, eran tantas personas. Eran cientos o miles, no sabemos, pero tantas personas que querían tocar a Jesús, querían estar ahí con Jesús. Y nos dice que estaban ahí para oír la palabra de Dios. Siempre había gente buscándolo, pero a veces solamente para ser sanados, pero aquí nos dice que sí había gente ahí para oír la palabra de Dios. Me hizo pensar mucho en esto. En el principio sabemos que Dios creó los cielos y la tierra. Él habló y se crearon todo esto. Y vemos en Juan 1, en Juan capítulo 1, que nos dice que Jesús es la palabra, que en el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios, y la palabra más adelante nos dice que la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. La palabra de Dios hecho hombre, el Señor Jesús. Y al leer los evangelios vemos cuando el Señor Jesús enseñaba, nos dice que la gente quedaba maravillada porque enseñaba con autoridad, no como los líderes religiosos o los fariseos.
Pero la gente sabía que había algo de Jesús. En una ocasión también mandaron a unos guardias para arrestar a Jesús y regresaron con los líderes religiosos y ellos dijeron, ¿dónde está Jesús? Y ellos dijeron, nunca habíamos escuchado a alguien hablar así. Se maravillaban, pero no sabían que Él era el autor de la ley, Él era el autor de la Biblia. A pesar de que humanamente decían no es de letras, no estudió, pero Él era es la palabra de Dios, y cuando Él hablaba, Dios hablaba. Y la gente venía a oírlo. Era como alimento para sus almas, era la palabra de Dios. Jesús mismo decía, y también Deuteronomio nos dice que no de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús hablaba, enseñaba a la gente, los animaba, los corregía, los guiaba, y la gente se agolpaba porque quería acercarse a escuchar a Jesús. ¿Qué ejemplo podemos aprender de ellos? De cada vez que vengamos a la iglesia, a algún servicio, a alguna reunión, venir con un hambre de la palabra, venir esperando algo, venir pensando, Señor, tú me vas a hablar, ya sea por el canto, los testimonios, la oración, el mensaje. Señor, quiero más de tu palabra, quiero que me hables, que me enseñes, que me llenes de ti. Y si ese no es si no tienes ese deseo en tu corazón, pero quieres, hay que pedírselo al Señor y decirle, Señor, ayúdame a tener hambre de tu palabra, hambre de ti, de escucharte. Y podemos aprender también de nuestro Señor Jesús, que Él les enseñaba la palabra de Dios. De igual manera nosotros, no se trata de que hablemos de nuestras experiencias, de nuestras ideas, nuestras emociones, pero que hablemos de la palabra de Dios, en nuestros mensajes, en nuestras conversaciones, que siempre apuntemos a Jesús, la palabra de Dios hecho hombre, y hablemos lo que la palabra dice, no lo que nos gusta solamente, pero todo, el arrepentimiento, el perdón, la gracia, pero el juicio, que hablemos toda la palabra de Dios, que apuntemos al Señor Jesús, porque hay poder en la palabra, hay poder. Recuerdo la historia de George Whitefield, un hombre que Dios usó en un avivamiento, y había un grupo de personas que lo seguían a todas partes para burlarse de él, y algunos aventaban gatos, comida podrida, mientras él estaba predicando. Y tenían como un club donde se juntaban y se burlaban, y estaban una vez en el bar, y uno de los hombres agarró el sermón que antes se imprimía y se regalaba a la gente, y empieza a leerlo, el sermón que hablaba de la palabra de Dios, y era muy bueno imitando, y empieza a burlarse mientras lo lee, pero mientras lo va leyendo y leyendo, y llega la parte que dice arrepiéntete, y se cae en la silla, y ahí fue donde le dio su vida a Jesús, sin un predicador, pero porque la palabra hay poder. Tal vez tú te sientes, es que no sé predicar, pero habla la palabra y Dios es el que hace lo demás. Pero sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús de hablar la palabra. Nos dice que estaba en la orilla, y me imagino que por tanta gente pues no lo pueden ver bien y tampoco escuchar bien. Y Jesús mira dos barcas, una de Pedro y otra de Zebedeo y sus hijos. Entonces Jesús espera que se acerque la barca, y están lavando las redes, y Jesús le pide a Pedro, Pedro, ¿puedo usar tu bote para predicar? Le pide un púlpito. Así el Señor podía alejarse un poquito de la gente, que lo vieran, que lo escucharan,
Y el Señor Jesús se sienta a enseñarles, a hablarles. Dice que cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Jesús quería hacer algo para Pedro. Pedro le prestó el barco a Jesús y Jesús vemos que era alguien agradecido y quiere hacer algo para Pedro. Entonces acaban de trabajar toda la noche sin pescar nada, están cansados y Jesús los quiere llevar a trabajar. Entonces, qué bonito ejemplo también, que antes de ir a nuestro trabajo, antes de cualquier cosa que hagamos, que primero escuchemos al Señor, ¿verdad? Estemos a sus pies en la palabra. Igual como ellos estaban escuchando a Jesús y Jesús le dice: vamos a pescar, vamos a pescar. Veamos la respuesta de Pedro. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro lo llama maestro. ¿Qué sabía Pedro de Jesús? No fue la primera vez que tuvo un encuentro con Jesús. Cuando leemos el Evangelio de Juan, recordemos que estaba Juan el Bautista y mira a Jesús caminar y dice: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y había 2 discípulos de Juan y lo siguen. Uno de ellos era el hermano de Pedro. Entonces Andrés va, busca a su hermano Simón, que es Pedro, y le dice: hemos hallado al Mesías, hemos hallado a aquel quien escribió Moisés. Lo encontramos, se llama Jesús. Y viene y le presenta a Jesús. Y Jesús lo mira y le dice: ahora te vas a llamar Pedro. Vemos también cuando eligen el otro apóstol en el libro de Hechos, que Pedro dice que uno de los requisitos era que tenía que haber estado desde el bautismo de Jesús. Eso nos hace pensar que como se juntaba tantas personas mientras estaba bautizando Juan, que estuvieron presentes y que vieron y que escucharon la voz que vino del cielo. Pedro ya había escuchado a Jesús enseñar y esta es otra de sus ocasiones. Entonces le responde: Maestro, sabía que posiblemente era el Mesías, lo había escuchado hablar y le responde Maestro, mostrando que Jesús tenía autoridad, que Jesús tenía poder. Y Pedro le dice la realidad: Señor, toda la noche hemos trabajado y nada. Igual manera nosotros podemos traer nuestras cargas al Señor Jesús. Si te sientes triste, molesto, si estás pasando un mal día, si te está yendo mal en el trabajo, si estás sirviendo al Señor pero no ves resultados, podemos venir: Señor, toda la noche he trabajado, pero nada. Podemos venir con el Señor y contarle y decirle, Él ya lo sabe. Y Pedro le dice: Señor, toda la noche, pero por tu palabra lo voy a hacer. Tuvo confianza en la palabra de Jesús, respetaba a Jesús, sabía quién era hasta cierto punto Jesús y dice: a tu palabra, Señor, a tu palabra. Entonces Pedro confió en la palabra de Jesús. Podemos confiar en la palabra del Señor. A su palabra los cielos se crearon. A su palabra Él sustenta todas las cosas, nos dice Hebreos. Con su palabra Él sanó al enfermo, Él reprendió al demonio, Él calma las aguas. Podemos confiar en su palabra a pesar de las circunstancias que nos sintamos como Pedro, pero podemos tomar su palabra. Si Él dijo, si confesamos nuestros pecados, que nos va a limpiar, podemos creerlo. Si Él nos dijo que no nos va a dejar ni desamparar, Él lo cumple. Si Él nos dijo
que un día va a regresar. Él va a regresar y vamos a ser tomados con Él. Podemos ver la palabra y cuando dice busca primeramente mi reino y todas las demás cosas serán añadidas, podemos confiarlas. Él no miente. Y miren lo que hizo Pedro. Tomó a Jesús por la palabra y vamos a ver lo que sucede al tener fe en la palabra de Jesús. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, llenaron a ambas barcas de tal manera que se hundían. Vemos que Jesús hace un milagro increíble. Tantos peces de la nada. Se estaban rompiendo las redes. Piden ayuda y los dos barcos se están hundiendo de tantos peces. Entonces, fíjense la reacción que tiene Pedro. Viendo eso, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro, como hablamos, ya conocía de Jesús, sabía que era el Mesías, sabía que era un maestro enviado de Dios. Como escuchamos ahorita en los cantos, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tuvo un encuentro con el Hijo de Dios. Cuando vio quién era realmente, vio su pecado y se dio cuenta que no era digno. Podemos ver eso en la Biblia cuando Dios llama a uno de los profetas, por ejemplo Isaías. Isaías tiene esta visión de la gloria de Dios donde los ángeles se cubren el rostro y los pies y con dos vuelan. Isaías cae y reconoce: soy un hombre de labios impuros en medio de un pueblo de labios impuros. Y podemos ver que cuando hay un encuentro con Dios, un verdadero encuentro, que uno puede ver su pecado, que uno puede ver que Él es perfecto y que uno es pecador. Me imagino así fue en nuestras vidas, ¿verdad? Habíamos oído de Jesús en la iglesia, un hombre muy común, Jesús. Habíamos escuchado mucho de Él hasta que un día se reveló a nosotros. Nos reveló que era el Hijo de Dios y que éramos pecadores. Nos reveló que nos amaba, nos hizo entender la cruz. Me encantan esas palabras de Pablo en Gálatas 1:15 que dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Pablo dice: Dios se complació en revelarme a Cristo, en mostrarme a Cristo. ¿Quién es Jesús? Y de igual manera nosotros un día entendimos eso. Y tal vez alguien aquí presente, tal vez en este mismo momento mientras escuchas, Él te está diciendo, te está revelando quién es Él y que lo necesitas. Y cuando es un encuentro con Jesús, vemos lo que pasa. Pedro sabía como pescador, nunca había visto algo así. No había visto algo de esta manera. Sabía que no era algo normal. Y entonces mira a Jesús, se postra y le dice: apártate de mí porque soy pecador. Apártate de mí porque soy pecador.
esta parte me encanta. Es algo que me fascina de la persona del Señor Jesús. Nos dice la Biblia que Él vino a salvar a los pecadores. Ahí lo llamaban amigo de pecadores. Nunca pecó, pero comía con ellos, platicaba con ellos, hablaba con ellos. Y los religiosos lo llamaban amigo de pecadores. Y cuando vemos en la Biblia que Jesús llama a alguien, te sorprendes del tipo de persona que llama. Llegó con un hombre Leví, un recaudador de impuestos, alguien rechazado por su propio pueblo, porque había traicionado a Israel y estaba trabajando con Roma para agarrar impuestos de su pueblo. En esos tiempos a los recaudadores de impuestos nadie quería juntarse con ellos, ni sus propios familiares, porque eran una desgracia para la familia. No tenían amigos, eran entre ellos solamente amigos. Cuando hicieron la fiesta en la casa de Mateo, nos dice que eran puros recaudadores de impuestos y pecadores. Entonces Jesús viene, mira este hombre ahí trabajando, Leví, llamado Mateo, y le dice: Mateo, sígueme. ¿Se imaginan a los discípulos, entre ellos diciendo: ¿está llamando un recaudador de impuestos a seguirnos? ¿Cómo? No, Jesús, espérate, mira, él es Mateo, trabaja con Roma. Pero Jesús miró a Mateo y dijo: Mateo, sígueme. Y Mateo dejó todo y siguió a Jesús. Fue a quien Jesús usó para que escribiera el Evangelio de Mateo. Vemos también a una mujer que tenía 7 demonios. Estaba llena de maldad, de demonios. Y Jesús viene, le da libertad. Y era una de los que seguían, entre muchas otras mujeres que se juntaban con los discípulos. Y aunque ya lo he mencionado muchas veces, casi en cada sermón, pero me encanta la historia de la mujer samaritana. Porque Jesús vino del cielo a la tierra, vino a Israel, fue el pueblo de Samaria, que no se llevaba bien con los israelitas, fue a donde estaba el pozo de agua para encontrarse con esta mujer. Nos dice la historia, la cultura, que normalmente las mujeres iban juntas por el agua, pero si esta mujer iba sola era porque no querían ser vista con ella, y ella tenía que esperarse hasta que todos fueran y ya ella sola. Una mujer que estuvo con muchos hombres, una mujer despreciada por su propia gente, por su vida. Y Jesús está ahí sentado mientras ella llega, y Jesús le pide agua. Y ella se sorprende: ¿eres judío y hablas conmigo, siendo también yo mujer? Y Jesús le dice: si tú supieras lo que yo te ofrezco, el agua que yo te ofrezco, me pedirías y yo te daría esa agua. Señor, ¿eres tú mayor que Jacob? Y empieza a hacerle estas preguntas que ella tenía en su corazón de adoración a Dios, y este problema entre Israel y Samaria. Y después Jesús se revela a sí mismo como el Mesías. Solo lo había hecho con sus discípulos, pero no con la gente en general. Pero va con ella y le dice, porque ella pregunta: cuando el Mesías venga nos va a enseñar todo esto. Y Jesús le dice: yo soy el Mesías. Yo soy aquel de quien había escrito Moisés, Isaías. Vino y estaba con esa mujer. Le dijo: yo soy el Mesías y yo te ofrezco agua viva. Ella confiesa. Jesús le dice: ve, llama a tu marido. Ella dice: pero no tengo marido. Lo sé. Has estado con 5. Y ella se da cuenta: es profeta, él conoce todo lo que ha hecho. Y Jesús, conociendo su vida, conociendo sus fallas, le dijo: pero te doy agua viva. Ella se sorprende y empieza a evangelizar.
corre el pueblo de Samaria gritando: hay alguien que me ha contado todo lo que he hecho, ¿será él el Cristo? Y toda la gente se agrupa a venir a escuchar a Jesús. Pero mira la gente que llamó: gente con corazones rotos, gente despreciada, gente que vivió vidas terribles. Lo que dice Pablo en 1 Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo dice: yo soy el peor, pero Jesús vino a morir por mí y me tuvo misericordia a mí. Hermanos, ¿te sientes tú identificado aquí? Que Jesús vino a tu vida destrozada, con errores, con pecado, y te dijo: sígueme, sígueme. Y estás como Pedro: Señor, soy un pecador, apártate de mí. Pero Él te dice: no, yo quiero limpiarte, yo quiero perdonarte, yo quiero transformarte, yo quiero usar tu vida, tus talentos, tus habilidades. Y así nos llama el Señor Jesús. Reconocemos: soy pecador, y nos dice: sígueme, sígueme. Tal vez aquí también alguien que nos escucha o alguien que está aquí presente. El Señor puede limpiarte con su sangre, el Señor puede transformarte. El Señor vino a salvarte. Vino por los peores. Y llama a Pedro y le dice, sigamos en Lucas. Nos dice en el versículo 9 que la gente tenía temor, miedo. Me imagino ahí sorprendidos, temblando, viendo a Jesús. ¿Quién es este hombre? Y no se dejaron de sorprender. Cada vez que pasaba algo, estaban sorprendidos de Jesús. Cuando camina sobre el agua, cuando calma la tormenta, ellos decían: ¿quién es él que aún el viento y el mar lo obedecen? Tenían miedo. Y Jesús le dice a Pedro: no temas, Pedro. Le dice que desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Jesús le dice a Pedro: Pedro, no tengas miedo, Pedro. Quiero que ahora seas pescador de hombres. Entonces, fíjense la situación aquí. Económicamente, la mejor situación de Pedro y los hijos de Zebedeo. Pero dejaron eso. No fueron a vender sus peces. Espérame, Señor, déjame venderlos. Agarrar un dinerito. Lo dejaron con los trabajadores y con sus padres y dijeron: Señor, te seguimos. En Mateo 4:19 nos dice algo que Jesús les dijo: venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Cuando venimos a Jesús, lo vemos como nuestro amigo, como nuestro hermano, pero debemos de verlo en todos los aspectos, como nuestro maestro, como nuestro Señor. Y Señor significa
no Señor de respeto como Señor Pérez, Señor Rodríguez, pero significa Señor, yo soy tuyo. Mis sueños, mis anhelos, mi vida es tuya. Muchas veces la gente no se salva porque no toman este paso. Creen que Jesús es el Hijo de Dios, creen que murió y resucitó, pero no se rinden a Él, a entregarle la vida a Él. Y aún como cristianos, ¿qué tan fácil es a querer otra vez regresar? Por eso el Señor me ha mostrado esto últimamente, me estaba afanando mucho y me recordaba, Marcos, tu vida es mía. No somos salvos por servir. La Biblia nos dice que somos salvos por los méritos de Cristo Jesús, por ese sacrificio completo en la cruz, esa resurrección y por la fe en su nombre, por la sangre que Él derramó. Por eso somos salvos. Pero somos salvos, no somos salvos por servir, pero somos salvos para servir también. Nos ha salvado, nos ha rescatado de la esclavitud del pecado para que ahora seamos libres, siervos de Dios, los sirvamos a Él. Y un predicador una vez comentó que el servicio al Señor es nuestro descanso. Recordemos las palabras del Señor Jesús. Después de hablar con la mujer samaritana, vienen los discípulos con comida. Come algo, Señor, no has comido. Y Jesús le dice, tengo un alimento que ustedes no saben. ¿Qué comió? ¿Qué le trajeron? Y Jesús dijo, mi alimento, mi pan es hacer la voluntad de mi Padre. Esto lo llenaba, el cumplir la voluntad del Padre. Así que seguir a Jesús, servir a Jesús. ¿Cómo servirle? ¿Cómo servirle? Podemos a lo mejor pensar, tengo fuerza, dinero, estudio, voy a prepararme en cierta área para hacer algo grande para Dios. Que no está mal, pero creo que lo mejor es preguntarle el primero. ¿Sí? No sé si les ha pasado que quieren hacer algo para una persona que aprecian y al final terminan haciendo un desastre. Bueno, lo mejor que debemos hacer es preguntarle al Señor, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? Jesús llamó a Pedro, deja todo y sígueme. Vemos cuando llama al endemoniado tenía como miles de demonios, Jesús lo hace libre y este hombre le ruega, Señor, quiero ir contigo, quiero seguirte. Y Jesús le dice, no, ve a tu casa y háblales de las grandes cosas que Dios ha hecho por ti. Y este hombre se va por Decápolis, que eran como 10 ciudades, y empieza a predicar ahí en su casa. Y después en el libro de Hechos, cuando vienen a Samaria, hay un avivamiento ahí. El pueblo ya estaba listo. Vemos en Juan 21 cuando Jesús restaura a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y después le dice, Pedro, sígueme. Y Pedro mira a Juan, ¿qué hay de él, Señor? Y Jesús le dice, ¿a ti qué, Pedro? Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, tú sígueme. Entonces, lo que podemos ver es, no se trata de que uno quiera copiarle a otro ministerio o alguien quiere copiarle a otro hermano, pero el Señor a cada uno de nosotros le seguimos. ¿Cómo podemos seguirlo? ¿Cómo podemos servirle? Algo muy práctico es haciendo la cosa que podemos hacer, lo que nos ponga enfrente en ese momento, en esos pasos, la situación que nos ponga, ya sea poco, ya sea mucho, pero que lo honre, y lo vamos siguiendo paso a paso, día a día. Jesús dijo, si alguno me sirve, sígame.
seguir los pasos del maestro o como un niño sentado a los pies de su maestro. Aquí podemos realmente seguir el ejemplo, el consejo que dio María cuando se había acabado el vino y Jesús lo dice que lo llenen de agua. Ella dijo: hagan todo lo que Él les diga. Todo lo que Jesús nos diga, lo que Él diga, lo que Él nos diga. Seguir a Jesús. No nos pide que hagamos algo de la nada, pero que lo sigamos a Él, sus pasos, sus enseñanzas, y guiado con su palabra y su espíritu en lo que nos mande a hacer. No sé si recuerdan de niños cuando les ponían a dibujar y a lo mejor no tenías talento artístico para hacer una gran obra, un gran dibujo, retrato, pero la maestra te decía: no te preocupes, lo único que tienes que hacer para esta tarea es pon la hoja sobre este dibujo del libro y cálcalo. ¿Quién hacía eso? Muchos, ¿verdad? Cálcalo de lo que ya está hecho. Bueno, de la misma manera, Jesús no nos dice: ahí está solo. No, sino que nos dejó un ejemplo y tenemos que seguirlo. Así que podemos preguntar, cada uno de nosotros: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Algunos Él llama para que vayan al otro lado del mundo y prediquen. A otros Él llama que estén en su casa, en su pueblo, y ahí sean una luz. A otros los limita por la salud, pero se hacen guerreros de oración. Otros no predican, pero pasan folletos. Otros, Dios los usa en su trabajo para hacer luz ahí, para también apoyar para diferentes folletos o cosas que se ocupen. Pero cada uno de nosotros sigamos al Señor. Al maravillarnos cuando vemos la palabra de quién es Él, el Hijo de Dios, quien nos amó y murió por nosotros, que se hizo hombre y tomó nuestro lugar, seamos maravillados de su persona, de su ser. Y entre más nos acercamos al Señor, un predicador dijo: entre más te acercas a Dios, más vas a ver tu pecado, más vas a ver que no hay nada en ti para ser salvo, todo es de Él. Y entre más vemos de Jesús, más vamos a ser como Pedro: Señor, soy un pecador, pero Él quiere usar tu vida, quiere usar mi vida y nos llama a seguirlo. Y seguirlo en esos tiempos vemos que era ser un estudiante, vivir con Él, caminar con Él, seguirlo para ser como Él. No había escuelas como en estos tiempos, sino que alguien, si quería ser un abogado, la persona iba a buscar al mejor abogado posible, decía: yo quiero ser tu estudiante, yo quiero aprender de ti, y estaba con él unos años. En este caso era Jesús yendo a buscar a la gente y decirle: tú sígueme. Y ellos dejaron todo para seguir a Jesús. Somos estudiantes del Señor y constantemente tenemos que recordarnos que es nuestro Señor, que nuestra vida pertenece a Él y que se haga lo que Él quiere, no lo que uno quiere. Pero seamos animados con nuestro Señor y en seguirle. Y para terminar, solo quiero hacer una invitación a aquellas personas que están presentes o aquellas que nos están viendo, que todavía no has tomado ese paso de rendir tu vida a Jesús, de decirle: Señor, es tuya, ya no es mía, mis sueños, mis anhelos, todo es tuyo, te lo entrego. Te animo a que pongas en práctica lo que has escuchado aquí, que hay un Dios que te ama, un Dios que conoce tus pecados, que conoce tus fallas, que conoce tus errores, pero viene y te ofrece agua viva, viene y te ofrece perdón, viene y te dice: sígueme.
un Dios que restaura, un Dios que limpia, un Dios que sana, un Dios que perdona. Y no te pide, no tienes que hacerlo, no puedes obtener esa salvación con dinero, no la puedes comprar, no la puedes merecer por más que te esfuerces, pero Jesús ya la pagó y nos lo da como un regalo, gratuito, gratis, free, para todo aquel que cree, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más estudioso hasta el que no tiene estudios. Todo aquel que pone esa mirada en Jesús, en sus méritos, en su sacrificio completo, dice la Biblia que es justificado por la fe, declarado justo, sin culpa, que Dios dice justo, bueno, por los méritos de Jesús, su justicia, su rectitud, por la fe, y te lo ofrece si tú clamas y te arrepientes. Pero Él dice, sígueme, entrega tu vida, sígueme. Que Él sea tu Señor, tu Rey, tu Dios. Clama a Jesús. Clama. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque así como Pedro, así como la mujer samaritana, así como Mateo, nos llamaste, Señor, cuando, Señor, tantas veces que te fallamos y nos amaste con un amor eterno, Señor. No llegamos a comprender el poder de la cruz, de la sangre, de la resurrección, Señor, que tú viniste a salvar a pecadores, Señor. Y podemos decir cada uno de nosotros aquí, Señor, que somos el primero, que somos el peor, pero en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia, tomaste nuestras culpas, Señor. Gracias, Padre, por un amor tan grande, un amor que no podemos entender, un amor tan profundo, tan alto, tan ancho. Señor, gracias por tu perdón, por tu regalo. Ayúdanos, Señor, a seguirte cada uno de nosotros a lo que tú nos has llamado a ser obedientes. Perdónanos, Señor, cuando queremos hacer nuestra voluntad y no la tuya. Ayúdanos a seguirte, Señor Jesús. Usa a cada hermano aquí. Pon tú los ministerios, pon tú cómo los quieres usar, sus dones, sus vidas. Padre, úsanos como iglesia, que podamos ser activa y compartamos tu palabra, porque tú quieres que otros te conozcan, Señor. Nos has llamado a ser pescadores de hombres, a apuntar a otros y decirles de ti, Señor. Ayúdanos. Úsanos, Padre, como tú quieras. Te pido, Padre, por aquellas personas que aún no se han rendido a ti, Señor, que tú, como a Pedro, les muestres tu poder, les muestres que eres el Hijo de Dios, les muestres su pecado y puedan clamar, Señor, puedan clamar, pero no apártate, sino acércate a mí porque soy pecador, y encuentren perdón y gracia en ti, Señor Jesús. Dejamos todo en tus manos. Y también, Señor, queremos orar por el pastor James Cuates, que fue llevado a la cárcel en cadenas, en manos y pies, en Canadá por tener servicios en el templo. Señor Jesús, anímalo, Señor. Es que tú estés con él, Señor, tu presencia sea tan viva con él en estos momentos. Padre, oramos así como oraron los discípulos por Pedro para que saliera de la cárcel, Señor. Y pido, Padre, que uses esto para que compartamos tu palabra con más valor todavía, Señor Jesús. Señor Jesús, ten misericordia de nuestro hermano y de todos aquellos que están sufriendo persecución, Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.